Nuestra voz ya se comienza a oír. Juntos podemos adelante salir. Un Chile digno vamos hoy a construir. Nos levantamos para fuerte hoy decir: Lorca Constituyente, Lorca Constituyente, Lorca Constituyente, el único independiente. Benjamín Lorca luchará por ideas de verdad. Vamos juntos a ganar en la Constitucional. Dame la oportunidad de poder hoy levantar con firmeza y verdad nuestra voz en la ciudad. Oh, Lorca Constitucional. Oh, nuestra voz en la ciudad. Hola, soy Benjamín Lorca, candidato independiente a la Convención Constitucional. Y quiero contarles que tengo 30 años, estoy casado y junto a mi esposa tenemos 2 hijos y una hija. Y soy un orgulloso aconcagüino de corazón. Con tu ayuda seré protagonista en la redacción de una nueva constitución para nuestro país. Soy Benjamín Lorca, candidato independiente por el distrito número 6. Cuenta conmigo. Hola, ¿cómo están ustedes? Qué gusto saludarles una vez más aquí en Nuestra Voz, en vivo y en directo a través de nuestras plataformas en Facebook y en YouTube. Gracias por conectarte con nosotros, gracias a todos ahí los amigos que se están conectando con nosotros el día de hoy. Nuestro querido amigo Luciano no pudo estar, pero aún desde sus redes sociales también nos va a estar compartiendo. Hoy día tenemos un tremendo invitado que ha inspirado a miles y a millones a lo largo de Latinoamérica y el mundo. Así que estamos muy contentos por este espacio que nos brinda para poder conversar, para poder reflexionar respecto de lo que está pasando en nuestra región y cómo podemos ser un aporte, cómo podemos ser sal y luz en esta época, en medio de una densa tiniebla, cómo podemos traer transformación en medio de nuestras naciones. Así que gracias a todos los que se están conectando, les invito a compartir la transmisión. Así que vamos en unos minutos más ya a presentar a nuestro gran invitado del día de hoy, el doctor Alberto Motesi. Así que en unos minutos más ya va a estar conectado con nosotros. Recordar que estamos en un cese de la campaña en este periodo. Hubo una suspensión momentánea de las elecciones, ¿verdad? Debido a la situación sanitaria que estamos viviendo en nuestro país. Recordar que era el fin de semana pasado las elecciones, ahora lo son el 15 y 16 de mayo, así que estamos en este periodo de pausa en la campaña. No obstante, seguimos conversando, seguimos reflexionando, seguimos trayendo nuestras ideas, nuestras propuestas, ¿verdad? Porque creemos que es importante levantar nuestra voz en una nueva carta fundamental que va a definir no solo el presente, sino que el destino de nuestras generaciones, de nuestros hijos y aún de los hijos de nuestros hijos. Así que de todo eso y mucho más queremos conversar hoy día con el doctor Alberto Motesi, a quien le doy la más cordial bienvenida en esta noche. Muchas gracias, doctor Alberto, por aceptar nuestra invitación. Un privilegio para mí estar en tu programa, Benjamín. Representas el anhelo, la pasión, el sueño de mi vida, ver a hijos de la iglesia, gente cristiana que se atreva a lanzarse a la difícil esfera de la política y brillar para el Señor. Así que es un honor estar contigo. Muchas gracias, doctor Alberto. Me gustaría hacer una muy breve introducción de su trayectoria, su recorrido. Quizás hay alguien, no creo, pero a lo mejor por ahí hay alguien que no conoce en detalle su trayectoria ministerial y me gustaría darla a conocer así muy grosso modo. Doctor Alberto Motesi es uno de los conferencistas más conocidos y respetados en el mundo hispanoamericano. Sus programas de radio y televisión se transmiten diariamente por más de 10.000 medios masivos de comunicación. La más grande convención de comunicadores del mundo otorgó en Washington, D.C. el micrófono de oro por su excelencia en las comunicaciones.
publicaciones. Ha recibido grados doctorales de 4 universidades de Estados Unidos, Colombia y México. La prensa lo ha denominado el pastor de los presidentes por su continuo ministerio a gobernantes de diferentes niveles en las naciones de América Latina. Sus seminarios de liderazgo atraen anualmente a miles de líderes de todos los contextos y sus reuniones multitudinarias se cuentan entre algunos de los movimientos masivos más grandes en la historia del pueblo hispano. En los últimos 40 años ha predicado en persona a más de 30 millones de seres humanos. Ha publicado 17 libros. Su obra América 500 años después ha sido adoptada como libro de texto en el sistema educativo de varios países. Continuamente es invitado a hablar en congresos nacionales e internacionales. Su fundación tiene este eslogan: nuestro desafío es compartir la compasión de Cristo por el sufrimiento personal y social de la humanidad, haciendo todo lo que está a nuestro alcance para satisfacer la necesidad humana. Eso es parte de la trayectoria, ¿verdad?, del recorrido que ha hecho el doctor Motesi. Justamente me gustaría partir, doctor Alberto, por esto último, este eslogan. ¿Cómo usted lo ha materializado en este tiempo? ¿Cómo lo ha visto? ¿Y qué tan relevante es hoy día es que realmente podamos hacer, ¿verdad?, de la compasión de Cristo por el sufrimiento personal de la sociedad humana nuestro eslogan, nuestra misión de vida? No entiendo el cristianismo de otra manera. Creo que tardé muchísimo, querido Benjamín, para darme cuenta de estas facetas fundamentales de nuestra fe. Cuando miramos a Jesús en Mateo 9, por ejemplo, lo encontramos predicando, enseñando, sanando, dando de comer, teniendo compasión por multitudes. Creo que estas características deben aflorar en el cuerpo de Cristo. Nosotros comenzamos dos instituciones, una educativa, es una universidad, y la otra es una institución de ayuda humanitaria. Estamos colaborando en Centroamérica y a punto de abrir una base propia en México. Creo que la iglesia debe despertar a la realidad de representar a Jesús, no solo hablando, sino haciendo lo que hacía nuestro Señor. Wow, qué impactante, qué relevante. ¿Cómo ha sido para usted este tiempo de pandemia que ha sido tan complejo para todo el mundo? Usted que estaba acostumbrado a viajar, ¿verdad?, a estar reunido con, como lo leíamos ahí en la introducción, con miles y millones de personas, un evangelista, ¿verdad?, que ha invertido su vida con las personas mostrando a Cristo. Cuéntanos un poquito sobre eso, cómo le ha tocado vivirlo y también cómo ha ido, me imagino, reinventándose para poder seguir estando y llegando a los lugares donde se necesita mostrar a Cristo. Bueno, Benjamín, hemos estado muy ocupados. Claro, antes de la pandemia era normal viajar continuamente. De hecho, estaba mirando mis agendas y en el último semestre del 19, poco antes de comenzar el COVID, viajé cada semana sin excepción. Wow. Llevo un año sin viajar, estoy a punto de mi primer viaje y sí estuve, creo, más ocupado que antes, porque los dos proyectos, la universidad y ayuda humanitaria, nos tienen bien ocupados, y además el programa diario de radio y diario de televisión. También desarrollamos un foro, llamamos Foro de Influencia, con políticos, con funcionarios públicos. Así que mi vida ha estado sumamente ocupada. El COVID no me detuvo, por el contrario, me ayudó a concentrarme en los proyectos que son vitales para nuestro ministerio. Wow, qué impresionante y qué motivante también. Quisiera preguntarle algo que le he preguntado a casi todos nuestros invitados, que es algo que nos apasiona muchísimo y que somos parte de ello, que es la iglesia. ¿Cómo usted percibe lo que hoy día estamos viviendo, donde los templos se han cerrado? Al menos, y hablo por mi país, Chile, los templos llevan cerrados más de un año ya.
más de un año, han habido periodos donde se han podido reabrir con aforos muy limitados de 20 personas, 25 personas, 5 personas ahora, que parece incluso un poco absurdo, perdón que lo diga así, pero ¿cómo usted ve hoy día la iglesia y qué es lo que proyecta en los próximos años? Porque entendemos que la pandemia es algo que a todos nos dejó de alguna manera, nadie lo esperaba, no obstante entendemos que Dios sigue reinando desde su trono y Él esto no lo pilló de imprevisto, no lo sorprendió, sino que sin lugar a duda entendemos que hay un propósito detrás. ¿Cómo usted ve hoy día lo que está viviendo la iglesia y cómo podemos trascender en los próximos años pese a lo que estamos viviendo? Bueno, lo más importante lo acabas de mencionar. Nuestro Señor sigue reinando. Yo reenfatizaría eso diciendo, Él jamás ha jugado de perdedor y jamás ha pensado que su iglesia juegue de perdedora. Creo que no puedo decir que el COVID ha sido un juicio de Dios. Podría haberse convertido en un juicio, pero sí ha sido y es un trato divino. Y creo que como trato sobrenatural nos está purificando, perfeccionando, preparando para la etapa que yo considero la más grande en la historia del cristianismo latinoamericano. Creo que, y quiero hablar con sumo respeto, Benjamín, cada época tiene su momento, pero temo que los últimos años caracterizaron a la iglesia cristiana con un poco de superficialidad, un encerramiento entre cuatro paredes que lo veo fuera de la Biblia. Cuando Dios concibe la iglesia, no la concibe como un auditorio. De hecho, hay un par de menciones del templo en el Nuevo Testamento y se refiere al del Antiguo Testamento. Dios tampoco concibe la iglesia como una reunión del domingo por la mañana, la concibe como un movimiento penetrando la comunidad y transformándola, transfiriendo a la comunidad secular el carácter de Dios, los atributos de Dios. Pero por muchos años la iglesia ha vivido en un encerramiento y preocupada por ella misma. Es como que amontonamos la luz debajo de la mesa. Así que yo concibo la iglesia en lo que resta del siglo XXI como una iglesia muy preocupada en afectar la sociedad. Muy preocupada, no solo en ganar almas para el reino de los cielos, que es lo básico, pero también lo elemental, sino también discipular nuestras naciones. Creo que en América Latina, ahí en Chile, han tenido un éxito tremendo en cuanto a lo numérico. Yo veo a Chile como un país pionero en crecimiento de la iglesia. Aún un sociólogo suizo hace más de 60 años escribió un libro sobre la iglesia chilena porque fue en aquel momento un fenómeno de explosión numérica extraordinario. Y luego sucede lo mismo en toda América Latina, especialmente Centroamérica. En Centroamérica, promediando los países, tenemos un 50% de cristianos que profesan fe bíblica evangélica. Pero, por ejemplo, por mencionar América Central, tenemos allí algunos de los países número 1 en violencia. A nivel de toda América Latina, corrupción por doquier. En mi país, Argentina, una corrupción que es como un cáncer metido en la sociedad. No hay crecimiento. Teníamos un pequeño auge de las democracias, pero en lo que va de este siglo comenzó
un nuevo proceso en pro de autocracias. Y, y la iglesia sigue encerrada, la iglesia sigue adorando al Señor, que es lo que debe hacer, sigue reuniéndose el domingo, que es algo buenísimo, pero no ha entendido cabalmente su papel de discipular naciones. Cuando la Biblia dice, id y haced discípulos a todas las naciones, está diciendo a todos los grupos étnicos, a todo grupo humano, en este caso una nación. Sí que yo veo la iglesia que sale de la pandemia, es una iglesia que va a pensar muy seriamente en procesos educativos de formación de líderes. Es una iglesia que, si será pertinente, tendrá que hacer obras de misericordia. O sea, tomar la palangana con agua, la toalla y salir a las calles y hacer lo que hacía Jesús. Y será una iglesia que no le tendrá temor a la política. Ya cerremos el capítulo donde se nos dijo que la política es sucia. Si está sucia, los cristianos la vamos a limpiar en el nombre de Jesús. Así que veo una iglesia que sigue siendo muy evangelística, muy apasionada por amor a Dios y a los perdidos, y que de pronto se envuelve como Jesús en educar, en sanar, en ayudar, en desarrollar aldeas pobres, situaciones de familias que son indignas, y también se envuelve en la dirección de sus naciones. Es casi vergonzoso, diría, que habiendo sido colocados en el mundo, en el huerto, para administrar el huerto, hemos cedido la administración del mundo en manos de perversos. Eso va a terminar en el nombre de Jesús. Wow. Gracias por eso. Saludamos, bueno, ahí a todas las personas que se están conectando y nos están escribiendo. Y lo que usted dice me llama mucho la atención y quiero decirle que me marcó mucho hace unos 4 o 5 años atrás, quizás un poco más, en el templo principal, ahí donde el pastor Fernando Chaparro, una conferencia que usted dio una mañana para pastores y líderes. Yo recuerdo haber ido con mis padres, que son pastores acá en la ciudad de San Felipe, y recuerdo que usted hablaba de esta dicotomía entre cómo nuestros templos han ido creciendo, cómo hemos ido creciendo en infraestructura, en tecnologías, ¿verdad? Hemos ido aumentando la cantidad, la membresía, pero de alguna manera, y usted lo mencionaba recién, eso no se condecía con la realidad de nuestras ciudades, donde la corrupción seguía fuertemente corroyendo y corrompiendo las bases de nuestra sociedad, como la violencia, como las adicciones, ¿verdad? La pornografía. Entonces, me recuerdo que me marcó mucho en ese momento. Usted hablaba, contaba un testimonio muy fuerte también respecto del aborto. Y bueno, me hace mucho sentido. ¿Cómo pasamos de esta predicación del evangelio, ¿verdad? De la salvación, que es parte de, ¿verdad? A una mirada un poquito más integral, ¿verdad? De discipular la nación, de manifestar el reino de Dios. Creo que por muchos años, y hablo también por conocimiento, mi abuelo fue pastor en una de las ciudades, comunas más evangelizadas de Chile, que es Coronel, en la 8ª región. Y bueno, estuvimos en Concepción hace unos años atrás, usted también estuvo ahí, pudimos saludarnos hace unos años atrás en el gimnasio municipal. Y bueno, ¿cómo pasamos entonces de esta predicación del evangelio, de la salvación de nuestras almas, que es parte de, ¿verdad? Pero creo que es una parte y no lo es todo, a una mirada un poco más integral, vuelvo a decirlo, más holística, ¿verdad? De la manifestación del reino de Dios, del discipular a las naciones. ¿Cuándo usted cree primero que se genera este cambio de pensamiento? Y creo que usted ha sido un precursor en esto. Y cómo podemos hoy día nosotros ir un poco más allá. Y como usted lo decía, no tenerle miedo a la política, tampoco tenerle miedo a influir en ámbitos como lo es la televisión, los medios, no tener miedo ni temor a influir y a poder ser guiados por Dios en el ámbito de las artes, ¿verdad? Y del entretenimiento.
emprendimiento o en tantas otras áreas donde hemos de manifestar el reino de Dios? Bueno, en primer lugar, yo soy producto de un tiempo y una iglesia muy conservadora. Sigo siendo conservador. Yo no he cambiado. Lo que quiero significar es que pues es lo que aprendimos. Y también la realidad de una iglesia que era minoritaria. Y toda minoría siempre tiene tendencia al encerramiento, cualquier tipo de minoría. Y pues yo recuerdo en mi país, uno de mis mejores amigos, éramos niños, me dijo, me dijeron que no hable más contigo porque eres un apóstata. Ok, era la realidad en aquel momento. Yo recuerdo en Chile, un país que amo profundamente, que admiro profundamente, cómo hablaban de los canutos. No sé si te pasó a ti, eres parte de una Sí, generación joven, pero aún. claro, hablaban despectivamente, pero ya no somos esa minoría. Ahora los poderosos nos buscan porque saben que somos votos y sin darnos cuenta estamos entregando esos votos a corrientes que no son completamente bíblicas, cristianas, como las entendemos nosotros. Ahora, creo que la obra es del Espíritu Santo. Cada época ha tenido su tónica, ha tenido una marca de Dios, del Espíritu Santo, y no podemos continuar quejándonos por lo que no hicimos, sino vamos a concentrarnos en el entendimiento que Dios está dando a la iglesia en este momento. Yo creo que a nivel mundial, Benjamín, la palabra más usada hoy en círculos académicos, teológicos, evangélicos, conservadores, es la palabra transformación. Es una palabra vital en el lenguaje bíblico y en el lenguaje de los grandes círculos a nivel mundial de la iglesia. Y para que haya transformación tiene que haber envolvimiento en la comunidad. Y creo que hacia eso nos está llevando el Señor. Yo, Benjamín, sin haber tenido una relación cercana a ti, te admiro profundamente. No solo por ser hijo, nieto de pastores, que para mí significa muchísimo, sino por tu atrevimiento como seguidor de Jesús, fiel servidor de Cristo, parte de una iglesia que es bíblica, fundamental, con un pastor que es centrado en la palabra. Estamos hablando de una comunidad de fe de las mejores que tenemos en América Latina. Te atreves a ir a una esfera que no es fácil, pero a la que tenemos que ir. Tenemos que ir sin ninguna duda. Por ejemplo, ahora van a redactar lo que algunos llaman carta fundamental, otros carta magna, una nueva constitución. Allí tiene que estar Dios. No hay necesidad, y digo esto con todo respeto, a que después que los congresos voten leyes impías, tengamos que hacer vigilias, ayunos, manifestaciones públicas. ¿Para qué esperar a ese momento? ¿Por qué no enviar a nuestros hijos a las cortes de justicia, a los congresos de las naciones? En este caso, al grupo que va a definir, y bien lo decías al principio, no solo el presente, el futuro de Chile. Va a redactar la Carta Magna, es como la carta de navegación para un país. ¿Cómo no enviar a nuestros hijos allí? Creo que es una oportunidad extraordinaria que le está dando el Señor a la iglesia.
no tengamos temor. Yo tengo un gran respeto por mis compañeros pastores. Yo llevo 65 años predicando, Benjamín. Comencé muy jovencito. Hoy, 19 de abril, cumplo 79 y llevo más de 65 predicando. Así que entiendo a mis compañeras, compañeros, los temores que hemos tenido y me atrevo a decir el estilo de sobreproteger a los hijos de la iglesia, porque éramos una minoría, entonces pues hay que proteger a la hermandad. Pues esto hay que cambiarlo. No somos llamados los pastores a sobreproteger a los hijos de la iglesia, somos llamados a entrenarlos y enviarlos en el nombre de Jesús. Y cuando digo enviarlos, no solo a la ventana 1040, al mundo musulmán, sino a esas esferas no alcanzadas todavía. Tú las mencionaste, las artes, las comunicaciones, la política, el gobierno. Yo estoy muy preocupado por la justicia que está siendo muy manoseada, no me refiero a Chile, pero en toda América Latina. Y yo espero ver jueces que en las más altas cortes se manejen con la Constitución en la mano, pero con la Biblia en la mente y en el corazón. Así que yo anticipo grandes días, Benjamín, si los pastores y los creyentes entendemos este momento. Wow. Se me vienen tantas cosas a la cabeza, doctor Motesi, como por ejemplo, coincido plenamente con usted en la necesidad de poder preparar hombres y mujeres para el Poder Judicial. Hemos visto cómo muchas cosas que no han pasado por el Ejecutivo muchas veces, que incluso no se han tramitado aún en el Poder Legislativo, en los Congresos, a través de muchas veces las Cortes de Justicia, a través de las resoluciones, de los fallos, se ha ido sentando jurisprudencia que finalmente va generando un cambio, ¿verdad?, en las legislaciones a posteriori, y realmente qué importante es poder levantar personas en diferentes lugares. Me hizo recordar hace un ratito con una de sus palabras una experiencia que tuve hace muchos años. Yo fui asesor en el Congreso cerca de 4 años, en la Cámara de Diputados y el Senado, haciendo seguimiento. Comenzamos con el proyecto de ley de aborto en 3 causales y luego seguimos haciendo seguimiento a otros proyectos de ley que creemos socavaban principios y valores. Me tocó conocer muy de cerca cómo se toman las decisiones, cuando en ese tiempo todavía las comisiones no eran televisadas, o más bien no eran transmitidas, no había demasiado acceso, y me tocó estar ahí varios años. Para mí fue un servicio militar que estuve haciendo ahí, aprendí muchísimo, tuve mucha experiencia, y recuerdo un episodio súper interesante que me marcó muchísimo y que me hizo también tomar la decisión de poder participar en esta esfera poco convencional, sirviendo a Dios, que fue en la aprobación del proyecto de ley de acuerdo de unión civil, si no me equivoco, enero del año 2015. Y yo recuerdo haber estado en el Congreso. Fue una tramitación más o menos extensa de ese proyecto de ley, y hubo una celebración, fue el día que se aprobó, recuerdo muy bien, en el Pensador de la Cámara de Diputados. Estaban senadores, habían diputados, habían ministros, subsecretarios y todo el liderazgo de los movimientos por la diversidad sexual. Y recuerdo incluso que destaparon una botella de champaña, estaban celebrando, estaban riendo, estaban con mucha algarabía. Recuerdo haber sido tan duro ese momento. Salgo del Congreso para devolverme a mi ciudad, y afuera del Congreso habían estado todo el día, literalmente desde la mañana cuando yo entré, apostados por fuera del Congreso, fuera de las rejas de las inmediaciones del Congreso, hermanos evangélicos orando, hermanos nuestros evangélicos clamando, etcétera. Y ahí fue ver ese contraste de los que están tomando las decisiones y los que están influenciando en mi país adentro, celebrando, y mis hermanos, ¿verdad?, afuera, orando, que está muy bien, pero me venía muy fuerte a la mente. Esa imagen me impactó muchísimo y fue uno de los motores para hoy día poder atrevernos, como muchos otros que estamos trabajando en esto, a poder generar una transformación. Creemos que estamos sembrando las primeras semillas, quizás el resultado no va a ser en el corto plazo,
pero sí creemos que va a ser en el mediano y el largo plazo, vamos a ver la transformación de nuestra nación. Y personas como usted, doctor Alberto Motesi, realmente son de mucha inspiración para todo el trabajo que estamos haciendo. Fue tan icónica esa imagen y cuando usted hablaba ahora me vino a la memoria. ¿Usted cree que esa realidad, yo no estoy hablando de tantos años atrás, estoy hablando del año 2015, cómo podemos ir cambiando esa realidad? ¿Qué le diría hoy día a ustedes, a los pastores, a las iglesias que nos están escuchando? ¿Es bueno orar? Por supuesto que sí, jamás debemos dejar de orar, de interceder, de ayunar, de adorar, de congregarnos, de estar en comunión, pero creo que esa es la base. ¿Y de ahí qué, verdad? ¿Qué le diría hoy día a los pastores y la iglesia que nos está escuchando? Bueno, creo que es un proceso, Benjamín, pero la imagen que nos acabas de presentar es muy extraordinaria, muy gráfica. Fíjate qué diferencia hubiera ocurrido, qué diferente hubiera sido si en lugar de estar allí afuera orando, algunos de ellos hubieran sido parte de los que estuvieron adentro decidiendo. Hubiera sido totalmente diferente. Creo que una característica de los grandes reformadores, estaba leyendo la semana pasada acerca de Calvino. Él predicó, fue un apasionado por el Señor, pero también él entró al Parlamento, él luchó por leyes que representaran los principios del reino de Dios. Creo que vamos a ver este tipo nuevo de líder en los próximos años, que será apasionado, que amará al Señor entrañablemente, que será alguien de la iglesia, hijo de la iglesia, pero que también entenderá que como hijo de la iglesia tiene no el derecho, el deber de administrar el mundo creado por Dios y se va a lanzar a esas esferas. Creo que, por ejemplo, están surgiendo emprendimientos muy interesantes. No los conozco todos, pero en el caso nuestro, tenemos una universidad y este año estamos lanzando, Dios mediante, dentro de este año, una maestría en gobierno y servicio público, Wow. profundamente bíblica. Déjame remarcar esto, profundamente bíblica, porque creemos que van a surgir muchos como tú, van a surgir enormes cantidades de chicas y muchachos que quieren servir a Dios sirviendo a su país. Tenemos que quitar de nuestra mente una idea totalmente antibíblica. Un problema que hemos tenido es que hemos separado en las cosas entre lo que es sagrado, entendemos nosotros, y lo que es secular. Y la Biblia no lo separa. Para la Biblia todo es sagrado, todo fue creado por Dios, todo demanda la presencia de los hijos del Señor. Cuando entendemos esto, cuando dejamos esa dualidad que nos ha hecho tanto mal, cuando abandonamos esa separación y entendemos que el mundo nos pertenece, las naciones le pertenecen al Señor, entonces podemos entender el hecho de que servir a Dios no es solo lo que hace el pastor el domingo predicando o visitando el hospital o asistiendo a un enfermo o casando un matrimonio. Servir a Dios también se le sirve en cualquier esfera de la vida. El carpintero, mientras golpea con su martillo, tiene que hacerlo para adorar al Señor. El médico, cuando ejerce la medicina, debe hacerlo para adorar al Señor. El político en las esferas del gobierno debe hacerlo para adorar al Señor. Cuando entendemos nuestro papel en el mundo, cuando dejamos de separar las cosas entre sagradas o seculares, y vuelvo a repetirlo, eso no lo hace la Biblia. Para la mente de Dios, para la Biblia todo es sagrado, todo le pertenece al Señor.
Entonces podemos enviar a los hijos de la iglesia, no solo al seminario o al instituto bíblico, los podemos enviar a Yale, a Harvard, a Georgetown, a Así es. cualquier universidad, a prepararse donde se preparan los que gobiernan naciones. Así Eh, es. Siento que es un proceso, Benjamín, y animo a las pastoras, pastores, a no tener miedo, no tener miedo. Perdónenme que hable de mí mismo, pero yo soy conservador. No les está hablando un cristiano liberal. Yo soy un hombre sujeto a la palabra y a la iglesia. No tengan temor, pastores. Cuando un hijo de la iglesia les dice, quiero servir a Dios sirviendo al país, hagan todo lo posible, aún en lo económico, para que se prepare y brille para el Señor en esa esfera nueva para la iglesia, pero tan necesaria de administrar. Así es. Wow. Muchas gracias por sus palabras. Saludamos a todas las personas ahí que nos están mirando también hasta ahora y escribiendo. ¿A usted que le ha tocado estar cerca de presidente? Yo sé que estuvo también en la última oportunidad, quizás antes también, no lo tengo claro, también con nuestro actual presidente y ha estado con muchos otros gobernantes, senadores, diputados, ministros de Estado. Eh, Dos cosas. Uno, ¿cómo ve la realidad hoy? Latinoamérica, vimos las elecciones recientes de la semana pasada en Ecuador, la segunda vuelta en Ecuador, donde gana Guillermo Lasso, y en Perú, donde se van a segunda vuelta, ¿verdad? Hasta el 6 de junio, donde también hay una muy buena noticia, donde nuestra querida amiga Milagros Aguayo alcanzó un escaño ahí en el Congreso de Perú. Eh, ¿Cómo ve hoy día el escenario político? Y segundo, usted que ha estado cerca de, vuelvo a decirlo, mandatarios, gobernantes, presidentes, ministros, senadores, eh, ¿qué es lo más recurrente? ¿Qué es lo que esas personas hoy día necesitan, verdad? Porque hemos visto esta cercanía, pero muchas veces eso no se ha traducido quizás en reales cambios sustanciales en nuestras naciones. ¿Cómo ha sido para usted este relacionamiento con líderes mundiales, verdad, que están a cargo de gobiernos, y cómo ve hoy día el escenario sociopolítico? Nosotros venimos pasando por una crisis en Chile, el estallido social y todo lo que sucedió. En Ecuador también estaban pasando, de alguna manera la pandemia puso como en stand-by, pero estamos en medio de una crisis sociopolítica. El que sacó la primera mayoría en Perú está hablando de hacer una asamblea constituyente, cita a Fidel Castro en sus discursos, cita a Hugo Chávez en sus discursos. ¿Cómo ve hoy día este escenario donde también la expresidenta Kirchner vuelve al poder? Quiero preguntarle un poquito cómo ve este escenario en América Latina, que está bastante complejo, bastante convulsionado y bastante en crisis. Primero parto, querido Benjamín, históricamente hablando, los momentos de crisis son los momentos de mayor oportunidad para Dios y para los hijos del Señor. Ayer en la mañana estaba reflexionando sobre la Segunda Guerra Mundial. Algunos creen que hubieron 90 millones de muertos, no 3 millones o 4 millones como tenemos por el COVID, sino 90 millones. Sin embargo, al terminar la Segunda Guerra Mundial, surgieron una serie de movimientos cristianos que cambiaron literalmente la historia del mundo. Así que sí tenemos un momento de crisis en América Latina. Fue un poco incomprensible para mí lo que pasó en Chile, porque estimo que Chile casi ya es parte del primer mundo. Tiene, probablemente, no soy un experto en economía, pero la mejor economía de toda América Latina. El índice per cápita de salarios mejores de América Latina, el desarrollo, la democracia, no han sido infectados como países vecinos por el cáncer de la corrupción.
Así que fue una sorpresa para mí las manifestaciones, pero son épocas que suceden y que la iglesia debe aprender a aprovechar. En lugar de encerrarse, meterse en medio de la contienda y levantar la voz en el nombre del Señor. Yo sí estuve con Piñera y estuve con Bachelet. Los dos aparecieron en nuestro programa de televisión. De hecho, debo mencionarte que el primer presidente con quien yo me entrevisté fue Eduardo Frei Padre, el padre. Tú no habías nacido. Yo tenía, yo tenía creo que 21 años. Y tuve el honor de ir a Chile y yo no sé cómo fue, pero me entrevisté con él, recuerdo que me hizo un chiste, pude orar por él y aquella experiencia marcó mi vida. Tardó un poco en germinar, pero aquel primer encuentro con un presidente me marcó y diría yo que a partir del año 91, 92, surge esta pasión mía por compartir el evangelio con los líderes de las naciones. ¿Cómo veo la situación de América Latina? Convulsionada. La última década ha producido un retroceso económico sumamente peligroso. Cuando empezábamos esa década, hace 10 años, estábamos en un pico de crecimiento, había prosperidad creciente en muchas naciones. Al terminar el 2020, terminamos con la década más depreciada de mucho tiempo en la historia de América Latina. No terminamos de arreglar nuestras democracias. Mencionaste Argentina. Yo vivo fuera de Argentina, pero sigo la situación de mi país. Es, desde mi punto de vista, una vergüenza el manoseo al poder judicial. Hay un cáncer de corrupción metido en la nación que solo Dios puede sanar eso a través de la iglesia. Yo noto que después de diferentes épocas, ahora ha surgido en América Latina lo que sociológicamente llamamos autocracias. Es decir, son semidictadores o dictadores velados usando para provecho personal la constitución de sus países. O sea, disfrazándose de demócratas, pero realmente son personas peligrosas. Hemos visto y seguimos mirando populismos de izquierda y de derecha que ya son más que probados que no funcionan. Yo creo que es el tiempo de la iglesia, Benjamín. Amén. Esto es más que retórica, lo siento como un volcán en mi corazón. No salimos de la situación que tenemos en América Latina, de pobreza, de falta de democracia, de falta de derechos humanos, que es tan peligroso, de una desigualdad económica y social horrible que deshonra a nuestro Creador, que pretende lo mejor para sus hijos. Creo que es tiempo que la iglesia administre, los hijos de la iglesia administren la creación de Dios. Acabemos con la tontería de que no nos metamos en política. Por favor, metámonos, no como iglesia. Quiero remarcar esto, Benjamín. Me preocupa tanto que la iglesia se embandere políticamente. Para mí la iglesia es el
grupo humano con la posibilidad mayor a nivel universal de unir a la gente. En la misma banca debe estar el de la izquierda y el de la derecha, adorando como hermanos al Señor. En la misma banca debe estar la dueña de la casa y la muchacha que le hace las tareas domésticas, ambas allí unidas por la sangre de Cristo, adorando al Señor. Entonces, no como iglesia, pero como hijos de la iglesia, con la bendición de la iglesia, que vayamos a la esfera de la política a tomar autoridad, no solo a estar fuera del Congreso orando para que congresistas pervertidos tomen decisiones que afectarán a nuestros hijos y nietos, sino meter los hijos de la iglesia allí adentro a tomar las decisiones. Wow, muchas gracias. Ya estamos en los minutos finales y realmente ha sido un tremendo tiempo con nuestro invitado del día de hoy. Muy agradecido estamos, doctor Alberto Motesi, por su tiempo, por su disposición, por siempre inspirarnos, por siempre ser también un referente para muchos de nosotros en poder impactar, en poder traer transformación donde quiera que nosotros hoy día estemos. Y en nuestro caso, en mi caso, como hoy día candidato independiente a la convención constitucional de cara a esta redacción de una nueva constitución, realmente me impulsa y sé que también a nuestros equipos y a toda la gente que nos está mirando y escribiendo, nos impulsa a ser reformadores, como usted lo decía, en un tiempo tan convulsionado, en un tiempo de densa obscuridad. Creo que estamos viviendo los tiempos de Isaías 60, del 1 al 3, pero es cuando los hijos han de resplandecer, ¿verdad? De una manera más gloriosa, y las naciones, dice, andarán al resplandor de tu nacimiento. Me gusta mucho esa expresión. Por último, y yo sé que ya lo ha dicho en reiteradas oportunidades de diferentes maneras, pero quisiera, si puede dejarle ahí un mensaje a todavía hay sectores de la iglesia. Ahí me ha tocado recorrer, doctor, de las 26 comunas he estado recorriendo cerca de 24 y conversando con mucha gente, muchos pastores, líderes, hermanos, etcétera. Y todavía hay un cierto remanente que yo digo que no está mal, pero sí está incompleto, que piensa ante todos los acontecimientos que hoy día estamos viviendo, no debemos hacer más que solamente abocarnos a la predicación del Evangelio, que creo que es correcto, creo que sí que es incompleto. ¿Qué le diría hoy día a los chilenos que lo están escuchando, a los hermanos que nos están escuchando? Algo yo he repetido mucho: no da lo mismo por quién votar, no da lo mismo quienes vayan a redactar la nueva constitución, porque aunque querámoslo o no, nos van a representar, y aunque querámoslo o no, lo que quede establecido ahí nos va a afectar a nosotros y a nuestras generaciones. ¿Qué le diría usted hoy día a la iglesia chilena, a los hermanos, amigos que nos están mirando hoy día, respecto a este proceso sociopolítico tan importante como es la elección para elegir, valga la redundancia, a los que vamos a redactar esa nueva constitución? Bueno, Benjamín, creo que, como decía hace un momento, trato con mucho respeto a mis compañeros de ministerio, porque todos somos productos del ambiente en el cual nos criamos. Yo recuerdo que cuando me convertí, toda mi familia se convirtió. Si mi papá empezaba a hablar de política en la mesa, yo me levantaba y me iba, porque ¿cómo va a hablar de política? Yo respeto entonces a los que venimos de toda una tradición de muchos años. Sin embargo, creo que la revelación bíblica es progresiva, es creciente, y concentrarnos solamente en el mensaje de salvación es como quedarnos en la puerta del reino de Dios. Hay mucho más ahí. El paquete es muy rico, el banquete es exquisito. Hay para todos los gustos y para todas las situaciones. Yo quiero que los países, especialmente donde vivan mis nietos, sean gobernados por cristianos, por hijas e hijos de Dios. No quiero que el destino de mi familia esté en manos de pervertidos. Claro, muchos van a decir, no, está en manos de Dios. Sí,
Sí, sí, ¿cómo que no? Claro, yo lo entiendo, pero temporalmente. Yo no quiero que mis nietos o los hijos de mis nietos tengan que ir a un baño en la escuela donde pueden escoger. Si te sientes mujercita, ve al de niñas; te sientes varoncito, ve al de hombres. Yo no quiero que mi descendencia se críe en un ambiente así. Yo quiero ver a mi familia creciendo en un ambiente que honre a nuestro Dios. Y para eso necesitamos los hijos de la iglesia gobernando. Y voy a tomar un atrevimiento. Quizás al terminar el programa digas, ¿para qué invité a don Alberto? Voy a usar un ejemplo. Hace algunos años, en Guatemala, el país que por muchos años ha sido el de mayor porcentaje de evangélicos, tenía entre 8 candidatos a la presidencia a un hijo de la iglesia, un hombre muy conocido en ese país. Y él estaba seguro del voto cristiano. Recorrió, nos contó aldea por aldea, habló con centenares de pastores y todos le dijeron, te apoyamos. Recuerdo que la CNN entrevistó a los 8 y al final de entrevistar al candidato evangélico, el entrevistador, que no es cristiano, un agnóstico, él dijo, es obvio que este señor es el mejor preparado para ser el presidente de Guatemala. Cuando se realizó la elección, tuvo muy poquitos votos, muy pocos votos, porque el apoyo de muchos pastores fue, voy a orar por ti, te apoyo. Y ese lenguaje no alcanza en momentos de decisión. En momentos de decisión como el que estamos viviendo, la construcción de una nueva Carta Magna, una nueva Constitución, demanda la decisión de los hijos de Dios, que significa enviar a la constituyente a cristianos, seguidores de Jesús, con la mente bíblica, para que la redacción de esa carta, que será carta de navegación para Chile por décadas, esté llena de la presencia del Señor. Así que yo creo que es tiempo, y ojalá compañeras, compañeros de milicias, pastores, me escuchen en este momento. Es tiempo de no solo dar palmaditas y decir te voy a apoyar, sino movilizar nuestra gente para que los hijos de la iglesia sean votados, lo que va a implicar que la voz de la iglesia estará en el desarrollo de la nueva Constitución. ¿Cómo quisiera estar allí, Benjamín, ser chileno para votar por ti y por todos los hijos de la iglesia que en diferentes comunas están presentando en esta lucha electoral? Animo a cristianos en Chile, animo a todos los que aman la familia, sean evangélicos, sean de otras corrientes de fe, animo inclusive a los musulmanes, son muy pocos allí en Chile, pero son también cuidadores de la familia, a todos, al pueblo judío, a todos católicos, a todos los que aman la familia, que apoyemos a creyentes en Cristo, que van a defender los valores de la familia y el futuro de nuestras naciones. Muchísimas gracias, doctor Alberto Motesi. Realmente ha sido un privilegio para mí el poder tener este tiempo con usted. Yo sé que toda la gente que nos está mirando
lo ha aprovechado y lo ha disfrutado también. Realmente estamos muy, muy agradecidos. Que tenga un feliz cumpleaños, que sea muy celebrado, muy festejado. Oramos por usted para que Dios le conceda muchos años más de ministerio, que todos los proyectos que está llevando adelante sean prosperados como ha sido hasta ahora. Esperamos poder conversar en la interna sobre esa maestría. Nosotros acá tenemos una escuela de formación de gobierno hace 4 años, donde hemos ya diplomado a más de 100 jóvenes líderes para la vida pública, en una de las organizaciones que trabajo también. Así que muy, muy agradecido, muy expectante. Creemos que estamos en el momento oportuno para que la iglesia brille, para que la iglesia en este momento de crisis resplandezca y pueda ser esa sal y esa luz que Cristo no nos dio una opción, ¿verdad? Sino que fue una determinación que Él estableció sobre nosotros, ser la luz del mundo y ser la sal de la tierra. Así que un gran abrazo a la distancia, muchísimas gracias. Esperamos tener noticias pronto de todo el trabajo que se está desarrollando y esperamos también poder vernos ahí en una próxima oportunidad. Gracias, un honor estar contigo y un abrazo a la distancia con nostalgia de mote con huesillo y locos con salsita verde. Inolvidables. Un gran abrazo al pueblo chileno, un pueblo que amamos y admiramos entrañablemente. Un gran abrazo, un gran abrazo. Gracias. Chao, chao. Nos despedimos entonces del programa del día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes que estuvieron en sintonía con nosotros. Un tremendo invitado, un gran programa. Compártalo entre sus amigos, entre sus redes. Creemos que es súper importante poder hacerlo. Realmente un privilegio poder compartir ahí con nuestro gran amigo, pastor y doctor Alberto Motesi, un referente latinoamericano, un referente para las naciones de cómo poder traer transformación y manifestar el reino de Dios en diversas áreas de la sociedad. Hoy día nos toca a nosotros en la esfera de la política. Creemos que estamos sembrando, abriendo un camino. Sabemos que vienen muchos más detrás de nosotros que demandan que hoy día tomemos decisiones correctas, llenas de fe, en obediencia y guardando los valores y principios que tanto bien nos han hecho a nosotros y que queremos y creemos que también traerán bienestar, el shalom de Dios, ese bienestar, esa plenitud de Dios a nuestra ciudad, a nuestras familias, a nuestro país. Que tengan una excelente noche, que Dios les bendiga mucho, un gran abrazo. Esto fue Nuestra Voz. Hola, soy Benjamín Lorca, candidato independiente a la Convención Constitucional. Y quiero contarles que tengo 30 años, estoy casado y junto a mi esposa tenemos 2 hijos y una hija. Y soy un orgulloso aconcagüino de corazón. Con tu ayuda seré protagonista en la redacción de una nueva constitución para nuestro país. Soy Benjamín Lorca, candidato independiente por el distrito número 6. Cuenta conmigo. Nuestra voz ya se comienza a oír. Juntos podemos adelante salir. Un Chile digno vamos hoy a construir. Nos levantamos para fuerte hoy decir: Lorca Constituyente, Lorca Constituyente, Lorca Constituyente, el único independiente. Benjamín Lorca luchará por ideas de verdad. Vamos juntos a ganar en la constitucional. Dame la oportunidad